Maté a mi abuelo con mis propias manos. No con un cuchillo ni veneno, sino con la indiferencia que le regalé en sus últimos días. Mientras él susurraba sobre las abejas que zumbaban como almas perdidas en la colmena. Aquella tarde en la finca de Extremadura, bajo el sol abrasador que convertía el aire en miel pegajosa, vi cómo su pecho se hundía por última vez, y en lugar de lágrimas, sentí un vacío que olía a traición rancia, como el hedor de la cera quemada. Juré entonces, con el corazón latiendo como un enjambre enfurecido, que los que se rieron de su sueño, esos bastardos de la cooperativa, pagarían con algo peor que la muerte. El arrepentimiento que corró el alma como ácido en la garganta. Me llamo Javier Ruiz, y en aquel verano del 2018, cuando el abuelo Miguel expiró en la veenda de nuestra vieja casa de adobe en las afueras de Cáceres, yo tenía 28 años y un futuro que se desmoronaba como un panal viejo. La finca de abejas era su vida, 30 colmenas apiñadas en el olivar seco, donde las reinas reinaban con ferocidad sobre miles de obreras, produciendo una miel amarga y oscura que él juraba curaba el alma. La miel no miente, Javier me decía con esa voz ronca de fumador empedernido. Es el sudor de la tierra, el beso del sol extremeño. Yo lo escuchaba a medias, ocupado con mi vida en Madrid, donde trabajaba como contable en una firma de abogados que olía a ambición y café rancio. Pero el abuelo insistía, vuelve, hijo. Estas abejas necesitan manos jóvenes. La cooperativa de los López quiere comprarnos, pero no les des ni un sorbo de nuestra sangre. Los López. Dios, cómo odio ese apellido ahora. Eran la aristocracia rural de la zona, don Antonio López, el patriarca, con su bigote engominado y sus trajes de lino que gritaban yo controlo el valle, su hijo Carlos, un treintañero con sonrisa de tiburón y un BMW que devoraba los caminos de tierra, y la hija, Elena, mi exnovia, la que me dejó por oportunidades mejores en la misma noche que el abuelo me llamó para decirme que estaba mal. Elena López, con sus ojos verdes como el aceite de oliva virgen. Había sido mi debilidad, crecimos juntos en las fiestas de la vendimia, robándonos besos detrás de los barriles, soñando con una vida que no oliera a estiércol. Pero cuando el abuelo enfermó, ella eligió a su familia. Javi, la finca es un pozo sin fondo, me dijo una vez, en un café en la Plaza Mayor de Cáceres. Papá dice que las abejas están muriendo por los pesticidas de los campos vecinos. Véndela y ven a Madrid conmigo de verdad. No vendí. Al contrario, cuando el abuelo murió, heredé todo, la casa, las colmenas, las deudas que se acumulaban como polen en las alas. Regresé a la finca con una maleta y un corazón endurecido, decidido a honrar su memoria. Pero los López no perdieron tiempo. Una semana después del funeral, un entierro modesto con media docena de vecinos y el cura borracho de la parroquia. Don Antonio apareció en mi puerta con una oferta. 50.000 euros por la tierra. Es generoso, muchacho, dijo, masticando un puro que apestaba a habanos cubanos. Tu abuelo era un soñador, pero los sueños no pagan facturas. Únete a nuestra cooperativa. Tenemos 100 colmenas en Badajoz. Miel orgánica que se vende en supermercados de lujo. Me reí en su cara. Un sonido amargo que sorprendió hasta a mí. ¿Generoso? Esa tierra vale el triple. Y la miel del abuelo era pura. No esa porquería adulterada que vendéis vosotros. Carlos, que lo acompañaba, soltó una carcajada que resonó como un latigazo. Pobre Javier, dijo, palmeándome el hombro como si fuéramos amigos. Siempre el romántico. ¿Recuerdas cuando intentamos expandirnos y las abejas se murieron por esa plaga? Tu abuelo culpó a nuestros campos. Pero era incompetencia. Vende, o verás cómo te ahogas en deudas. Elena no dijo nada, solo me miró con lástima, sus dedos entrelazados con los de Carlos en un gesto que me revolvió las tripas. Aquella noche,
Solo en la casa vacía. Saqué el testamento del abuelo y leí sus palabras garabateadas en el margen. No confíes en los que venden veneno disfrazado de néctar. Juré venganza entonces. No con balas o puñales, eso es para tontos, sino con astucia, con el lento goteo de la miel que envenena el orgullo. Empecé pequeño, limpié las colmenas. Contraté a un apicultor jubilado de Plasencia llamado Ramón, que me enseñó a leer el zumbido de las abejas como un oráculo. Invertí mis ahorros en equipo nuevo, extractores modernos, protectores contra plagas orgánicos. Y mientras lo hacía, espiaba. Los López expandían su imperio, compraban tierras vecinas, fumigaban con químicos baratos para maximizar la producción, ignorando cómo el veneno se filtraba en el suelo, matando abejas a kilómetros. 6 meses después, mi primera cosecha fue modesta, 200 kilos de miel cruda, embotellada en frascos de vidrio con etiquetas que decían miel del abuelo, pura como la venganza. La vendí en el mercado de Cáceres, y la gente la devoraba, sabe a tierra viva, exclamaban las abuelas. Pero los López se enteraron. Carlos vino solo esta vez, con una sonrisa condescendiente. Bonito hobby, Javi. ¿Pero cuánto durará? Nuestros distribuidores en Barcelona piden toneladas. Tú tienes. ¿Qué? Un puñado de tarros. Le ofrecí una muestra, y vi cómo sus ojos se entrecerraban al probarla, era superior, más rica, con notas de tomillo y romero que su miel industrial nunca capturaría. Es suerte, el gruñó. La próxima plaga te barrerá. No fue suerte. Fue planificación. Ramón y yo habíamos mapeado los vientos, plantado flores silvestres en los bordes para atraer polinizadores sanos. Y mientras ellos fumigaban, yo documentaba fotos de colmenas muertas en fincas cercanas, muestras de suelo contaminado enviadas a un laboratorio en Salamanca. No lo usé aún. Lo guardé como una abeja guarda su aguijón. Pero el primer golpe llegó en primavera, cuando una tormenta de granizo azotó Extremadura. Sus campos, saturados de químicos, se convirtieron en lodo tóxico. Mis colmenas, protegidas por redes y colinas, sobrevivieron intactas. Vendí el doble esa temporada, y empecé a oír rumores. Sus clientes se quejaban del sabor metálico en la miel. Elena me llamó una noche, su voz temblorosa al otro lado de la línea. Javi, ¿estás bien? Papá dice que estás obsesionado. Ven a cenar, hablemos como antes. Rechacé. Antes terminaste, Elena. Ahora, solo queda el zumbido. Colgué, pero su llamada me removió algo, no era solo odio. Era el eco de un amor traicionado, el dolor de saber que ella eligió el oro falso sobre la miel verdadera. Dormí mal aquella noche, soñando con abejas invadiendo la mansión de los López, picando hasta la muerte sus mentiras. Al final del primer año, mi producción triplicó, 600 kilos, vendidos a tiendas gourmet en Madrid y hasta un contrato con un chef de Sevilla que alababa su autenticidad extremeña. Los López, en cambio, enfrentaban demandas. Un apicultor vecino los acusó de contaminación, citando análisis que yo había filtrado anónimamente a un periodista local. Don Antonio me visitó de nuevo, esta vez sin el puro, con el rostro surcado de arrugas nuevas. Escucha, muchacho. Negocios son negocios. Olvida el pasado, únete a nosotros. Te damos el 20% de las ganancias. Sonreí, ofreciéndole un frasco. Pruebe primero, don Antonio. Miel pura. La suya sabe a traición. Se fue mascullando, pero supe que el enjambre se agitaba. La venganza no era solo mía, era el susurro de la tierra extremeña, el latido de las abejas que el abuelo había amado. Y yo, Javier Ruiz, era ahora su reina, calculador, implacable, listo para el aguijón final. El segundo año amaneció con un calor que hacía crujir la tierra como huesos viejos.
Y yo ya no era el contable de Madrid con manos suaves. Mis palmas estaban callosas, marcadas por el humo de los ahumadores y el peso de los panales. La finca bullía de vida, 40 colmenas nuevas, traídas de un criador en Galicia, zumbando en armonía con las originales. Ramón se había convertido en mi sombra leal. Un hombre de 50 y tantos con ojos hundidos por años de pérdidas, su propia granja arrasada por una inundación en el 2000. Las abejas no perdonan errores. Javier me decía mientras inspeccionábamos las reinas. Pero tampoco olvidan lealtades. Él ignoraba mi plan. O al menos fingía. Yo le pagaba bien. Y en Extremadura, la lealtad se compra con pan y vino, no con palabras. Los López tambaleaban. Su cooperativa, López Miel Dorada, había perdido 3 contratos clave, el de la cadena de supermercados El Corte Inglés, que citó preocupaciones éticas tras un artículo en el periódico de Extremadura sobre contaminación apícola. El periodista, un tipo flaco llamado Marcos que conocí en una taberna de Cáceres, había mordido el anzuelo de mis fuentes anónimas. Le di fotos granuladas de colmenas muertas, muestras de miel con trazas de glifosato, el veneno que don Antonio rociaba como si fuera agua bendita. Es dinamita, amigo, me dijo Marcos, guiñando un ojo. ¿Pero quién es el topo? Sonreí. Un fantasma del abuelo. Elena reapareció en mi vida como una espina en el aguijón. Llegó un atardecer, sola, con un vestido floreado que recordaba nuestras tardes en el río. Javi, por favor. Papá está destrozado. La cooperativa pierde dinero, Carlos discute con todos. Se sentó en la venda, donde el abuelo solía tallar cucharas de olivo, y lloró. Lágrimas reales, no las de teatro que usaba para salirse con la suya. Fui una idiota. Elegí el dinero sobre nosotros. Pero tú. Estás destruyéndonos. ¿Por qué? La miré, el sol tiñendo su cabello de cobre, y por un instante, quise perdonarla. Contarle cómo el abuelo me había escrito una carta antes de morir. Elena es veneno dulce, hijo. No la bebas. En cambio, le dije, no soy yo quien fumiga el valle. Idos a Badajoz, allí vuestros químicos aún funcionan. Se fue, pero dejó una grieta en mi armadura. Esa noche, mientras Ramón y yo cenábamos gazpacho frío y jamón serrano, le confesé parte de mi rabia. Ellos mataron su sueño, Ramón. Se rieron cuando propuso una alianza justa. Don Antonio dijo que las abejas del abuelo eran reliquias de curas. Ahora, supliquen. Ramón masticó despacio, sus ojos fijos en la oscuridad. La venganza es como la miel fermentada. Javier embriaga al principio, pero deja resaca eterna. Piensa en tu alma. Su advertencia me irritó. ¿Qué sabía él de almas traicionadas? Pero en sueños. Vi al abuelo, no furioso, sino triste, sus manos temblorosas extendidas hacia colmenas vacías. Avancé mi plan. Invertí en marketing, un sitio web tosco pero efectivo. Miel Ruiz, herencia de Extremadura. Con fotos de la finca al amanecer. Videos de abejas danzando en slow motion. Contraté a una influencer de Sevilla, una chica llamada Lucía con 50.000 seguidores, que probó mi miel en un reel. Sabe a venganza dulce contra el sistema, apicultura real. Las ventas explotaron, pedidos de toda España, incluso de expatriados en Alemania que extrañaban el sabor del hogar. Mi cuenta bancaria, antes en números rojos, ahora brillaba con ceros. Compré más tierras irónicamente. Un terreno vecino que los López habían intentado adquirir. Planté lavanda y eucalipto para enriquecer el néctar. El conflicto escaló en julio, durante la Feria de la Miel en Trujillo. Expositores de toda la región, stands relucientes con frascos dorados. El aire espeso de aromas florales y frituras. Yo tenía un rincón modesto, pero la gente hacía cola. Don Antonio y Carlos estaban al otro lado.
Su stand imponente con benes de calidad certificada. Carlos se acercó primero, fingiendo casualidad, con una copa de vino en la mano. Impresionante, Javi. ¿Quién lo diría? El chico de ciudad ahora es rey de las abejas. Su tono era miel falsa, pero sus ojos ardían. Felicidades. Oye, ¿has oído de la nueva norma UE sobre contaminantes? Podría complicar las cosas para independientes como tú. Amenaza velada. Repliqué con una sonrisa, la UE premia la pureza. Carlos. No el veneno. Esa noche, alguien sabotajeó mi stand, frascos rotos. Miel derramada en el suelo como sangre pegajosa. La policía rural lo llamó vandalismo accidental. Pero encontré huellas de botas italianas, las mismas que Carlos usaba para cazar. No denuncié, en su lugar. Envié muestras de mi miel contaminada a un laboratorio independiente. Y al día siguiente, un tuit viral de Lucía mostraba el desastre, sabotaje en la feria, ¿quién odia la miel pura? Las redes ardieron, boicots a López Miel Dorada, cancelaciones de pedidos. Elena me confrontó en el parking de la feria, bajo la lluvia torrencial que convertía el polvo en barro. ¿Fuiste tú? ¿Filtraste lo del sabotaje? ¿Quieres arruinarnos? La agarré por los brazos, el agua empapándonos como lágrimas del cielo. No, Elena. Quiero justicia. Tu padre envenenó el valle por codicia, el abuelo lo advirtió. Y vosotros os reísteis. Ella se zafó, pero no huyó, en cambio. Me besó. Un beso desesperado que sabía a sal y a arrepentimiento. Ayúdanos, Javi. Por lo que fuimos. Me aparté, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Lo que fuimos murió con él. Regresé a la finca empapado, furioso conmigo mismo por esa debilidad. Ramón me esperaba con café caliente. La chica López. El pasado pica como una abeja enfurecida. Asentí. Y por primera vez, dudé. ¿Era venganza? ¿O solo mi propia colmena de dolor? Pero el zumbido me respondió, implacable. Eterno. Otoño trajo vientos fríos del norte que azotaban los olivos como látigos de Dios. Y con ellos, el primer crack visible en el Imperio López. Su cooperativa anunció recortes, despidos de jornaleros extremeños que ahora venían a mí, ofreciendo manos curtidas por la pobreza. Contraté a 5 familias enteras, con niños que corrían entre las colmenas como si fueran jardines encantados. Gracias, señor Ruiz, dijo María, una viuda de 50 con manos como raíces. Don Antonio nos dejó en la calle sin pensarlo 2 veces. Le di un frasco de miel y un sueldo justo. Aquí, las abejas trabajan para todos. No como ellos. Mi producción alcanzó los 1500 kilos, exportaciones a Francia, donde los sommeliers de miel la comparaban con un Rioja en líquido. Contraté un abogado en Mérida, un tipo seco llamado Pablo que olía a libros viejos, para registrar patentes, miel del abuelo. Una marca que evocaba herencia y pureza. Pablo advirtió, cuidado, Javier. Los López podrían demandarte por difamación si sigues filtrando historias. Sonreí. No difamo, solo ilumino. Y lo hice, anónimamente. Envié informes a la Consejería de Agricultura de Extremadura, detallando cómo los químicos de López migraban a acuíferos, matando no solo abejas, sino polinizadores silvestres. Un inspector llegó a su finca días después, vi las fotos en el periódico local, don Antonio rojo de ira, gesticulando ante funcionarios con carpetas. Carlos contraatacó de forma sucia. Un rumor se extendió por los mercados, Ruiz usa hormonas en sus colmenas, su miel es falsa. Intentaron boicotearme en la cooperativa Hygiene, pero fallaron. Mis clientes, leales, inundaron las redes con reseñas, la mejor miel de España, apoya lo local. Elena se convirtió en mi talón de Aquiles involuntario.
empezó a visitarme semanalmente, trayendo empanadas caseras y excusas. Carlos está furioso, dice que tú orquestas todo. Pero yo sé la verdad, papá fumigó demasiado, por pánico. Una tarde, mientras recolectábamos polen, confesó, me acuesto con él por obligación. Javi. El negocio nos ata. Pero te extraño. Sus palabras eran néctar envenenado. La besé, odiándome por ello. Y esa noche, en la cama que crujía como un panal viejo, revivimos el pasado. Desperté solo, con una nota, perdóname. No puedo elegirte aún. El conflicto familiar estalló en Navidad. Mi madre, que vivía en Badajoz con un segundo marido que olía a tabaco y fracaso, me llamó Javier. Tu tía Carmen dice que estás loco de venganza. Los López son vecinos. Déjalo. Mi tía, hermana del abuelo, había vendido su parte de la herencia a don Antonio años atrás por una miseria. Vecinos que traicionaron, repliqué. Mamá, ¿recuerdas cómo el abuelo te salvó de la ruina en el 90? Ellos se rieron entonces también. Colgué. Pero su llamada removió la culpa, estaba destruyendo no solo a los López, sino a la red de lazos extremeños. Ramón lo notó, la familia es la colmena mayor. Chico. Rompe un hexágono, y todo se desmorona. Pero no paré. En enero, lancé una campaña, Miel contra el veneno, donando parte de ganancias a refugios de abejas en Sierra de Gata. La prensa nacional mordió un reportaje en RTVE sobre el apicultor rebelde de Extremadura. Las ventas se dispararon. Ahora tenía 70 colmenas, un almacén nuevo, y planes para una tienda en Cáceres. Los López, en quiebra parcial, hipotecaron su mansión. Don Antonio me invitó a una reunión de paz en su club de caza, un antro de cuero y cuernos en las afueras. Fui, con Ramón como testigo silencioso. Allí, bajo lámparas de gas que parpadeaban como ojos acusadores, don Antonio extendió la mano, basta de guerra. Javier. Compra nuestra cooperativa por €1 simbólico. Serás el dueño. Carlos, pálido y con ojeras, añadió, Elena te necesita. Todos lo hacemos. Miré sus rostros, el patriarca roto, el hijo derrotado. Por un segundo, vi al abuelo sonriendo. Pero recordé las colmenas muertas, las deudas que lo llevaron a la tumba. €1, dije. Pero primero, una disculpa pública. En el periódico, López Miel se disculpa por contaminar el valle. Se negaron. Orgullo extremeño. Más duro que el corcho. Salí. Pero el Duis llegó esa noche, un incendio en mi almacén. Llamas devorando frascos. Humo negro alzándose como un lamento. Perdí 500 kilos. Pero salvé las colmenas. La policía encontró acelerante, queroseno de aviación, el mismo que usaban en sus fumigaciones. Acusaron a un jornalero despedido, pero yo sabía huellas de Carlos en el bidón. No lo delaté. En cambio, usé el fuego como catalizador. Lucía hizo un light, incendio en la finca Ruiz, coincidencia o sabotaje. Donaciones llovieron. Reconstruí en semanas. Más fuerte. Elena vino al amanecer, con ojos hinchados. Fue Carlos. Está loco de celos. Por ti y por mí. La abracé, pero susurré, elige ahora. O elijo yo por ti. Ella huyó. Y supe que el clímax se acercaba, no con balas, sino con la dulce inevitabilidad de la miel que ahoga. La primavera del tercer año floreció con una ferocidad que parecía orquestada por las abejas mismas. Mis colmenas producían néctar en abundancia, mientras los campos de los López yacían estériles, manchados de un amarillo tóxico que repelía incluso a las mariposas. Yo, Javier Ruiz, había transformado la finca en un bastión, cercas electrificadas contra saboteadores, drones para monitorear plagas, y un equipo de 10, incluyendo a María y sus hijos, que ahora cantaban flamenco mientras etiquetaban frascos.
Ramón se había convertido en mi confesor involuntario, por las noches. Bajo las estrellas que salpicaban el cielo extremeño como gotas de miel, le contaba fragmentos de mi plan. No es odio puro, Ramón decía, pasando una petaca de orujo. Es justicia. El abuelo merecía más que risas. Pero la justicia tiene sombras. Mi madre cortó lazos, una carta fría. Estás destruyendo familias, hijo. No vuelvas a llamar. Mi tía Carmen, aliada de los López, difundió chismes en la iglesia. Javier está embrujado por el fantasma de Miguel. Incluso Pablo, el abogado, dudó. Tus acciones rozan la difamación, Javier. Un juez podría verte como acosador. Ignoré. El éxito era mi escudo. Miel del abuelo ahora se vendía en Harrods de Londres, etiquetada como el elixir de la resiliencia española. Ganancias, 200.000 euros netos. Compré maquinaria italiana para extracción. Y planeé una destilería de hidromiel, vino de miel que el abuelo siempre soñó. Los López se desangraban. Su cooperativa se disolvió en junio. Don Antonio vendió activos para pagar deudas, incluyendo la casa familiar donde Elena creció. Carlos, alcoholizado y paranoico, tuvo una pelea pública en una taberna de Alcántara. Ese cabrón de Ruiz nos ha jodido con sus mentiras. Lo oí de Marcos, el periodista, que ahora era un aliado, quiere demandarte, pero no tiene un euro. Elena, en cambio, se hundió en silencio, sus visitas cesaron, reemplazadas por mensajes desesperados: ayúdanos, Javi. Papá tiene cáncer. Los químicos. Irónicamente. El mensaje me golpeó como un aguijón en el pecho. Mi venganza había envenenado al envenenador. Corrí a su mansión medio vacía, encontrándola demacrada, cuidando a don Antonio en una cama que olía a enfermedad y derrota. Lo siento, murmuró él, su voz un hilo. Fui codicioso. Tu abuelo era un hombre honesto, yo, un ladrón disfrazado. Lágrimas surcaban su rostro arrugado. Por un instante, vi al joven que jugó con Miguel en las vendimias de los 70. Elena me suplicó: retira las demandas anónimas. Dale paz. Dudé. El clímax se cernía, pero no como esperaba. Acordé, ayudaría con tratamientos, a cambio de silencio. Pero Carlos se irrumpió, ebrio, con un revólver de caza en la mano. Tú. Todo esto es por ti, puta. Apuntó a Elena, gritando traiciones. Te acuestas con él mientras yo salvo la familia. El disparo falló, el arma se encasquilló, pero en la lucha, cayó, golpeándose la cabeza contra la chimenea. Sangre en el mármol, silencio roto solo por el tic-tac del reloj. Llamamos a la ambulancia. Carlos sobrevivió con conmoción, pero la policía lo arrestó por intento de homicidio. El escándalo estalló. Hijo de magnate apícola intenta matar a hermana en crisis familiar. Los medios devoraron. Mi nombre salía limpio, el héroe que mediaba. Pero el twist me destrozó. En el caos, encontré un USB en el bolsillo de Carlos. Archivos, correos donde él y don Antonio planeaban el sabotaje del incendio. Y peor, pruebas de que Elena había filtrado mis planes a su familia desde el principio. Para protegerte, Javi decía un email suyo. Les digo lo suficiente para que te dejen en paz. Traición doble, mi amor. Mi aliada secreta en la ruina. Huí a la finca. El corazón un enjambre en pánico. Ramón me encontró vomitando bajo un olivo. La verdad pica. Como una reina enfurecida. Quemé el USB esa noche, pero las palabras ardían. Elena no era víctima, era cómplice calculadora, jugando ambos bandos por herencia y amor fingido. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumió. Juré el golpe final, no por piedad, sino por aniquilación emocional. El verano de 2020 fue un infierno de sequía que agrietó la tierra como venas secas. Pero mis abejas prosperaron.
alimentadas por pozos artesanos y mi voluntad de hierro. La finca era ahora un imperio modesto, 100 colmenas, una tienda en línea que enviaba a Europa, y un hidromiel que ganaba premios en ferias de Burdeos. Invertí en sostenibilidad, paneles solares que zumbaban como guardianes, un laboratorio propio para pruebas de pureza. Los jornaleros me llamaban el rey de la miel, pero en privado. Ramón murmuraba, los reyes Ken, si el enjambre se revela. Él había visto mi grieta tras el incidente con Carlos, evitaba preguntas. Pero sus ojos decían, la venganza te come vivo. Elena desapareció tras el juicio de Carlos, absuelto por legítima defensa en la pelea, pero exiliado a Portugal con una orden de alejamiento. Don Antonio empeoró, quimioterapia que lo dejaba como un cascarón, susurrando confesiones a un cura que yo pagaba. Dile a Javier que, lo siento, me transmitió el sacerdote. La codicia nos ciega como humo en la colmena. Lo visité una vez, en el hospital de Cáceres, donde el olor a desinfectante ahogaba el de la miel. Muero sabiendo que tú ganas, dijo, su mano temblorosa en la mía. Pero vale la pena. No respondí. Salí con el peso de su mirada, preguntándome si el abuelo aprobaría este Halo Victory. El clímax se gestó en agosto, durante la Noche de las Estrellas en la Sierra de Montánchez. Organicé un evento, catas de miel bajo las Perseidas, música flamenca y fogatas que crepitaban como secretos revelados. Cientos vinieron, influencers, chefs, hasta un productor de documentales de TV interesado en la saga de la miel vengativa. Elena irrumpió al atardecer, vestida de negro como una viuda prematura, con un sobre en la mano. Lee esto, Javi. Antes de que sea tarde. Era un testamento falsificado del abuelo, fechado antes de su muerte, legando la finca a ella por servicios prestados, la ayuda en la gestión. Según la nota. Forjado. Obvio, la firma torcida. El papel nuevo. Carlos lo hizo, juró ella. Para reclamar todo. Pero yo lo encontré, te lo traigo para que lo destruyas. Dudé. El twist anterior ardía. Otra trampa. Elena, filtras esto a la prensa. Ella cayó de rodillas en la tierra, lágrimas surcando su rostro iluminado por las antorchas. No. Te amo. Siempre lo hice. Elegí mal. Pero ahora. Carlos planea quemar todo esta noche. Lo oí en una llamada. El pánico me invadió, el enjambre. Las familias que dependían de mí. Corrimos a la finca, alertando a Ramón y los jornaleros. Encontramos a Carlos acechando en los olivos, bidón en mano, ojos enloquecidos por el odio y el rencor. Acabaré lo que empecé, gritó, rociando queroseno. La miel de tu abuelo era basura, la mía era oro. La confrontación fue caos puro, puñetazos bajo la luna. El olor acre del acelerante mezclándose con jazmín silvestre. Ramón lo derribó con un ahumador improvisado. Yo lo inmovilicé. Mi rodilla en su pecho, mientras las sirenas aullaban a lo lejos. ¿Por qué? Carlos, deja de... ¿Por qué tanto odio? Él escupió sangre, porque tú ganas. Papá te admira ahora, Elena te quiere. Yo. Soy el fracaso. La policía lo arrastró, pero sus palabras me helaron, no era solo codicia, era envidia pura. El veneno de un hombre que vio su reflejo en mi ascenso. Elena se derrumbó en mis brazos, sollozando, perdóname. Quise protegerte, pero te herí más. La besé, no por amor, sino por lástima o quizás por la ilusión de cierre. Pero al amanecer, mientras los bomberos inspeccionaban, encontré la verdad final, un email en el teléfono de Carlos, enviado a un socio portugués. Elena no era inocente, había planeado el testamento falso con él, para forzar mi mano, hacerme salvarla y reclamar la finca juntos. El twist definitivo, su traición era el núcleo. Un lazo de ambición disfrazado de pasión. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web MFGO,
la dejé allí, rota, y regresé solo. El clímax no era la captura de Carlos, era mi liberación de sus cadenas. El otoño final del 2020 trajo lluvias torrenciales que lavaron la tierra extremeña como lágrimas de redención. Y con ellas, el epílogo de mi venganza, no un trueno, sino un susurro inexeable que dejó a los López en ruinas irremediables. Carlos fue condenado a 5 años por tentativa de incendio agravado, cruzó la frontera a Portugal en un coche prestado. Pero la policía europea lo atrapó en Oporto, extraditado como un criminal común. Don Antonio murió en noviembre, solo en su habitación de hospital. Sus últimas palabras, según el cura, un balbuceo sobre abejas perdonadoras. Su funeral fue un asunto discreto, media docena de deudos, sin yo entre ellos. Elena heredó las deudas, la cooperativa disuelta, la mansión embargada, un nombre manchado en los círculos apícolas. Me escribió una última carta: te odiaré por no salvarme, pero te amaré por mostrarme la verdad. Adiós, Javi. La quemé en la chimenea, su ceniza flotando como polen disperso. Yo, en cambio, florecí. La finca expandió a 150 colmenas, el hidromiel venganza dulce se convirtió en un hit. Embotellado con etiquetas que citaban al abuelo, el néctar no miente. Contraté a más familias. Creé un fondo para apicultores afectados por contaminantes. Y hasta doné a un santuario de abejas en honor a Miguel. Ramón se jubiló con una parcela propia. Su despedida un abrazo áspero: lo hiciste bien, chico. Pero recuerda, la verdadera reina no pica, solo sobrevive. Mi madre regresó en Navidad. Frágil pero reconciliada, el abuelo estaría orgulloso. Deja el odio, vive. La abracé, oliendo a su perfume de lavanda. Y por primera vez, el vacío se llenó de algo suave, como miel fresca. Pero la venganza deja cicatrices, noches en que despierto con el zumbido de colmenas imaginarias, soñando con Elena, suplicando no por asociación, sino por perdón genuino. ¿Hice justicia? ¿O solo perpetué el ciclo? Los periódicos lo llaman el triunfo del pequeño apicultor. Pero yo sé la verdad, se rieron del abuelo. Y un año después no, 3, suplicaban ser socios en mi éxito. Les negué. No por crueldad, sino porque la traición no se negocia, se entierra, y se deja que las abejas la polinicen en algo nuevo. Hoy, bajo el sol de Extremadura que besa las colmenas como un amante fiel, camino entre los panales, escuchando el coro de alas. El abuelo susurra en el viento: bien hecho, hijo. Pero no olvides saborear la dulzura. Y lo hago, un sorbo de hidromiel, amargo al principio, pero con un final que perdura. La vida, como la miel, es traición y triunfo entrelazados. Yo elegí el aguijón, y pagué su precio. Pero en este valle, donde la tierra guarda secretos más profundos que cualquier tumba, soy libre. Y eso, al fin, es la venganza perfecta, no su ruina, sino mi vuelo.